Bueno, voy a hacer un pequeño comentario sobre el libro, sobre lo que pienso. Es uno de mis libros favoritos y lo he leído muchas veces, que sé que la mayoría no lo leéis por placer, sino porque os lo han mandado de trabajo en el colegio. Y normalmente este tipo de libros, en el que el protagonista es un joven, un adolescente, tienen un conflicto, ¿no? El protagonista tiene un reto, un problema, y sin embargo este libro parece que no trata sobre nada, ¿verdad? Es como el año escolar de un chaval cuyo mayor problema, si le preguntásemos, nos diría que su mayor problema es ser presbiteriano, ¿no? Que todas sus desgracias son por eso. Y por eso se tiene que quedar con la señora Baker y tal. La pregunta es, ¿por qué os han hecho leer este libro, no? ¿Por qué no han elegido otro? Si prácticamente no parece que pase nada relevante, ¿no? Sin embargo, yo creo que está muy bien escrito. Y al final casi parece que estamos ahí metidos en el libro, ¿no? Que conocemos a los personajes. Y yo diría que no es un libro que traiga una moraleja, ¿no? No es un libro que traiga respuestas, sino preguntas, ¿vale? Preguntas que uno se puede hacer a sí mismo. Y bueno, si yo fuese vuestro profesor y tuviese que hacer una pregunta, os preguntaría por Shakespeare. Que por cierto no se pronuncia Shakespeare, que a veces lo digo así, es Shakespeare, como agitar, ¿vale? Shakes. Bien, Shakespeare tiene una gran influencia sobre Howling, a pesar de que, fijaos, en el capítulo primero nos sale, nos hablan de la Isla del Tesoro, ¿verdad? Que es el libro que le gusta, eso es lo que él considera un libro divertido, y en el capítulo 2 empieza a leer El Mercader de Venecia, me parece que es. Y en un principio le parece aburrido, sin embargo, fijaos, ya en ese segundo capítulo llega a la conclusión de que uno de los personajes, Shylock, no es malvado realmente, sino que no pudo elegir quién quería ser realmente. Que si os fijáis al final del libro, es un poco la pregunta que le hace su padre, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién quieres realmente ser? Y él todavía no lo sabe. Pero digamos que sí que las obras de Shakespeare le han hecho pensar en eso, en darle vueltas a quién quiere ser realmente. Y desde luego no quiere ser como el padre. Que estaréis de acuerdo conmigo que es un capullo egoísta y obsesionado con el trabajo y con triunfar y poco con el aprecio a sus hijos, ¿verdad? Luego, fijaos, en el capítulo 3 lee La Tempestad y nos habla del final feliz de Próspero, de uno de los personajes, y nos habla de que Shakespeare estaba equivocado y que las historias en la vida real no suelen tener un final feliz, porque es cuando muere el marido de la señora Biggio y cuando atacan la casa de la agencia católica de ayuda en la que vive Macy, ¿no? En el capítulo 4 es la obra de teatro, ¿os acordáis? De La Tempestad, en la que él se da cuenta de que la obra emociona a sus amigos y están ahí llorando. Y Danny Hapfer, que hasta ahora era un poco cabroncete con él, fijaos que pasa a mandar a paseo, a mandar a la mierda a Mickey Mantle, al jugador de béisbol. Y yo creo que ahí Howley se va dando cuenta de que Shakespeare, no sé, yo creo que lo veía como una cosa de mayores, de algo aburrido, tal. Yo creo que él tiene esa idea de que el resto lo vean lo de Shakespeare como algo, tanta poesía y tanta tal, como algo afeminado y tal, y se da cuenta de que no es así. Y ya digo, todas las cosas que le van pasando, él las reflexiona un poco apoyándose en Shakespeare. En el capítulo 5 lee Macbeth y acordaos que él es un poco el hazme reír del colegio, ¿verdad? Por lo del teatro, pero acaba salvando a su hermana y acaba siendo una especie de héroe y lo compara con la historia de lo que ha pasado en Macbeth. En el capítulo 6 lee Romeo y Julieta y yo creo que eso le anima a tener esa cita con Beryl, ¿no? En el Día de los Enamorados. En el capítulo 7 lee Julio César. En el 8 creo que no lee nada porque se preparan para la carrera, ¿verdad? En el 9, que es el de mayo, lee Hamlet y le sirve para reflexionar cómo se siente su hermana cuando se va de casa, cuando se escapa, y compara un poco a esos dos personajes, ¿no? A Hamlet con su hermana. Y en ese capítulo al final es cuando llega el telegrama del teniente Tybalt Baker, ¿os acordáis? Que dice que está vivo y ahí usa la frase que me encanta y que os voy a decir que me costó hasta pronunciar porque me emociono con ella, que es la de Shakespeare no podría escribir mejor, ¿no? Eh, es al final, después de todo, me ha servido para reflexionar tal cual, pero la vida real supera cualquier poesía, cualquier libro.
las cosas que te pasan en la vida real, las cosas buenas y por desgracia también las malas. También otra pregunta que os podrían hacer es ¿qué acontecimientos históricos suceden a lo largo del libro, ¿no? Y tenéis ahí la guerra de Vietnam, la muerte de Martin Luther King, la muerte de Bobby Kennedy, las huelgas de estudiantes en la Universidad de Columbia, el sitio de Quesan. Incluso se me ocurre que hablan de la misión Apolo, ¿no? De que están preparando la llegada del hombre a la luna. Y también la Guerra Fría, es verdad. Como la bomba atómica es algo que está muy presente. Esa Guerra Fría entre los americanos y los rusos que se daba en los 60. Una pregunta que nos podría hacer el profesor es ¿cuál es nuestro personaje favorito? Yo aquí, mi personajes favoritos son Sycorax y Caliban. Las ratas, no los monstruos. Seguramente si ponéis que son un personaje, a vuestro profesor no le gusta porque el personaje viene de persona, pero el autor sí que lo enfoca o yo creo que él los considera un personaje, es decir, que tienen una influencia en cada parte de la historia y la historia sería completamente distinto sin Sycorax y Caliban, ¿no? Las ratas hacen que la señora Baker entre en el guardarropa y encuentre el dulce de crema marrón cremoso y perfecto abandonado, y lo ha abandonado, como dice la señora Baker, en una sabia decisión culinaria. Y, y las ratas hacen en parte que comparta un secreto con la señora Baker, el señor Bendler y el dictador de un pequeño país, de que las ratas se han escapado, ¿no? Con lo cual empieza a tener una relación distinta con la señora Baker. Aparte de esa escena en la que las ratas se comen sus pasteles y se ve obligado a hacer otros y no tiene dinero para ellos, cuando caen del techo, cuando en aquella visita de la inspección, ¿no? del colegio. Y por supuesto las ratas son la gran M, la gran motivación que hace que gane la carrera y si lo pensáis, sin las ratas no habría ganado la carrera y no habría besado a Meryl Lee. O sea que fijaos la de cosas en las que influyen este personaje, que para mí es un personaje muy curioso. También nos podrían preguntar cómo cambia el personaje de Howlin' Hood. Si os fijáis al principio es un poco pesimista, negativo, ¿no? Eh, la profesora Baker me odia, con un ardor más intenso que el sol. Y al final él pasa a ser más positivo o a fijarse en esos pequeños milagros. Él realmente no habla de milagros religiosos, sino de, por ejemplo, cuando la señora Biggio va a vivir con Maisie, cuando el teniente Baker regresa cuando se pensaba que estaba muerto, y pasa a decir eso, que la vida a veces sí son sonrisas y pequeños milagros que suceden, ¿no? Ese sería un poco el cambio de Howlin' Hood, aparte de darle vueltas a quién quiere ser y que no quiere ser su padre todavía, etcétera. Bueno, espero que no hayáis sufrido mucho con el libro y que os haya parecido interesante o que alguna cosa os haya gustado. Si es así, podéis escribir, que me encantaría leerlo. Sé que es difícil que llegue algún comentario, ¿no? Porque es complicado que un libro pueda competir con las películas de los Vengadores y cosas así, ¿no? Hoy en día es difícil, pero bueno. Espero que os haya gustado. Para los que sois hispanos, siento lo de mi acento. Ya sabéis que es español, el que tengo aquí de Madrid. Y nada, si os apetece, nos vemos en el próximo libro. Hasta luego.